Hola a todos, hoy daré a conocer 4 cosas que todo ser humano debe saber de la Biblia, la cuarta es la más importante. A continuación, te presento las 4 cosas que debes saber de la Biblia, y que estaremos desarrollando en este vídeo. Primero, ¿qué es la Biblia? Segundo, ¿cómo se escribió? Tercero, razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Cuarto, bendiciones que tiene la Biblia para los seres humanos. Pero antes te invito para que te suscribas a nuestro canal, y así continuar disfrutando y aprendiendo de estas enseñanzas bíblicas. Lo primero que debes saber, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios para el hombre, en ella se encuentra plasmado el pensamiento de Dios, es un manual de vida, es una colección de textos sagrados fundamental para el judaísmo y el cristianismo. Compuesta por 2 partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia refleja una rica tradición religiosa, cultural e histórica. El Antiguo Testamento, que es sagrado para judíos y cristianos, incluye relatos sobre la creación, la historia del pueblo de Israel y enseñanzas de los profetas. Por otro lado, el Nuevo Testamento se centra en la vida y enseñanzas de Jesucristo, así como en el desarrollo de las primeras comunidades cristianas. Con más de 2000 años de antigüedad, la Biblia ha sido traducida a numerosos idiomas y ha influido profundamente en la literatura, la música, el arte y el pensamiento ético de diversas culturas a lo largo de la historia. Además de su importancia religiosa, es un documento que ha generado una vasta cantidad de estudios académicos y debates en torno a su interpretación, autoría y contexto histórico. En resumen, la Biblia no solo es un texto sagrado, sino también un recurso que continúa impactando la vida de millones de personas en todo el mundo. La Biblia es uno de los textos más influyentes y leídos en la historia de la humanidad. Se considera la escritura sagrada del cristianismo, pero también tiene un importante lugar en el judaísmo. A lo largo de los siglos, ha sido fuente de inspiración, guía moral y espiritual para millones de personas en todo el mundo. La Biblia está compuesta por 2 grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que es común tanto en la tradición judía como en la cristiana, incluye libros que abarcan desde la creación del mundo y la historia de Israel hasta la poesía y la sabiduría. Algunos de los libros más conocidos de esta sección son el Génesis, el Éxodo, los Salmos y los Proverbios. El Nuevo Testamento, por otro lado, se centra en la vida y enseñanzas de Jesucristo y la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. Esta sección incluye 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida y los milagros de Jesús, los Hechos de los Apóstoles, que relatan el surgimiento de la iglesia primitiva, las epístolas, que son cartas de diversos apóstoles a comunidades cristianas, y el libro de Apocalipsis, que presenta una visión profética del futuro. La Biblia fue escrita en un contexto histórico y cultural muy diverso. Los autores bíblicos pertenecieron a distintas culturas y tradiciones. La narrativa bíblica refleja las vivencias de su tiempo, incluyendo la vida en el antiguo Oriente Medio, las luchas de Israel por establecerse como nación, y las tensiones del Imperio Romano en el contexto del cristianismo primitivo. La Biblia ha sido traducida a más de 3000 idiomas, lo que la convierte en uno de los libros más traducidos de la historia. Los temas de la Biblia son ricos y variados, abordando cuestiones fundamentales sobre la existencia humana, el propósito de la vida, la naturaleza de Dios, la moralidad, la justicia, la redención y la esperanza. En el Antiguo Testamento, encontramos relatos de alianza entre Dios y su pueblo, leyes y órdenes morales, así como profecías sobre un futuro Mesías. En el Nuevo Testamento, el amor incondicional de Dios se manifiesta en la figura de Jesús, quien enseña sobre la compasión, el perdón y la importancia de la fe. La Biblia no es solo un libro de historia, también es un manual de vida que invita a la reflexión y a la búsqueda de una relación más profunda con lo divino. Sus enseñanzas han moldeado la ética y la moral en muchas culturas y sociedades, y continúan inspirando a las personas en su búsqueda de significado y propósito. En resumen, la Biblia es mucho más que un texto antiguo, es una colección de escritos que abarca diversas experiencias humanas y revela verdades espirituales profundas. Su estudio puede abrir la puerta a una mejor comprensión no solo de la historia religiosa, sino también del desarrollo cultural, social y ético de la humanidad. A través de su lectura y reflexión,
se invita a los creyentes a embarcarse en un viaje de fe y conocimiento que perdura a lo largo de los siglos. Lo segundo que debes saber, cómo se escribió. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, dice en la primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esta declaración indica que la profecía no es producto de la imaginación o del deseo humano. En otras palabras, los profetas no decidieron por sí mismos qué debían decir, no era un intento personal de comunicar una idea o un mensaje. La idea aquí es que la profecía es un medio por el cual Dios comunica su voluntad a la humanidad, dejando claro que los seres humanos no son los orígenes de este mensaje, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Pedro se refiere a los santos hombres de Dios, que son los profetas y apóstoles, aquellos que han sido elegidos y apartados por Dios para llevar su mensaje. La palabra santos denota su dedicación y su estado de ser apartados para el servicio divino. La frase hablaron sugiere que hubo un acto activo de transmitir el mensaje. Los profetas no solo escribieron, proclamaron la palabra de Dios, indicando que habían sido vocales en la comunicación de la revelación divina, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la clave del versículo, ya que el Espíritu Santo es presentado como el agente de la inspiración. La inspiración implica que Dios estuvo guiando a estos hombres en lo que decían y escribían. Inspirados puede entenderse como ser movidos o llevados por el Espíritu Santo, lo que indica que el mensaje no es solo el pensamiento de los profetas, sino una revelación directa de lo que Dios quería que comunicaran. Este versículo resalta la naturaleza divina de la profecía en la Biblia, enfatizando que el mensaje proviene de Dios y que fue entregado a través de hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Esto no solo establece la autoridad de las Escrituras, sino que también proporciona a los creyentes la confianza en que lo que leen es un mensaje divinamente inspirado. Encontramos varias formas en las que Dios inspiró su palabra a los diferentes hombres que escribieron la Biblia. El Señor se le presentó a Moisés en una zarza ardiendo y desde allí le habló y lo envió a Egipto a rescatar al pueblo de Israel. Posteriormente estuvo 40 días en el monte Sinaí, donde le entregó las tablas de la ley. En el libro de Éxodo capítulo 24 verso 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Vemos que aquí empieza a escribirse la palabra del Señor. Luego el profeta Isaías tiene una visión y el Señor le dice, ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Isaías 38. Esta es otra de las formas como Dios inspiró al hombre para escribir su palabra. Algunas veces Dios les habló a la mente, como en los casos de Jeremías capítulo 2 verso 1, que dice, vino a mi palabra de Jehová, diciendo. Igualmente Ezequiel capítulo 3 verso 16 y Zacarías 6:9. El apóstol Juan es una figura central en el cristianismo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Es identificado como el autor del Evangelio de Juan, y 3 cartas primera, segunda y tercera de Juan, y el libro del Apocalipsis. Juan es conocido como el discípulo amado, y se le atribuye una profunda comprensión de la divinidad de Jesús y su mensaje. El Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento y fue escrito por Juan. Este texto es famoso por su lenguaje simbólico y profético, así como por su visión del fin del mundo y el regreso de Cristo. En el Apocalipsis, Juan describe una serie de visiones y revelaciones sobre el juicio final, el conflicto entre el bien y el mal, y la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra. La Biblia fue escrita principalmente en 3 idiomas. Hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua del pueblo de Israel en esa época. Arameo, algunas secciones del Antiguo Testamento, como ciertos pasajes en los libros de Daniel y Esdras, fueron escritas en arameo. Esta lengua era común en el Medio Oriente durante el periodo del exilio y los posteriores. Griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que era la forma común del griego en el mundo mediterráneo durante el tiempo de la Iglesia primitiva. Estos idiomas reflejan los contextos históricos y culturales de los diversos libros de la Biblia. La Biblia se escribió para que podamos conocer a Dios,
conocer su grandeza, su amor, su gracia y su misericordia, para que podamos conocer nuestro origen y nuestro destino, para que podamos conocer el problema más grande de la humanidad que es el pecado y la solución más efectiva que es la muerte de Cristo. Se escribió para todo el que quiera conocer la voluntad de Dios, y ser guiado por su palabra, para así obtener protección y bendición divina. Lo tercero que debes saber, razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Inspiración divina. La Biblia fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, lo que significa que los autores humanos escribieron lo que Dios quería comunicar. Propiedades proféticas. La Biblia contiene numerosas profecías que se han cumplido a lo largo de la historia, lo que podemos ver como un indicativo de su origen divino. Unidad y coherencia. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en diferentes épocas y contextos culturales, pero a pesar de esta diversidad, presenta un mensaje coherente sobre la relación de Dios con la humanidad. Esta unidad es vista como un indicativo de una mano divina que guía la revelación. Transformación de vidas. Muchas personas hemos experimentado cambios significativos en nuestras vidas al seguir las enseñanzas de la Biblia, lo que es una evidencia de su poder divino. Historia verificada. La Biblia contiene relatos históricos que han sido confirmados por hallazgos arqueológicos y fuentes externas, lo que puede demostrar su confiabilidad. La singularidad de Jesús, la vida, muerte y resurrección de Jesús, tal como se narra en el Nuevo Testamento, es vista como una evidencia poderosa del carácter divino de la Biblia. Moralidad y ética. Las enseñanzas bíblicas han influido en la formación de sistemas de moral y ética en muchas sociedades, lo que se considera un indicativo de su origen divino. Impacto en la naturaleza humana. Los temas de la Biblia, como el amor, el perdón, la esperanza y la redención, resuenan con la experiencia humana y las necesidades espirituales, lo que nos permite creer que estamos en sintonía con la verdad divina. Preservación a lo largo del tiempo. La Biblia ha sido preservada a lo largo de los siglos, superando la oposición y la persecución, lo que podemos considerar como un testimonio más de su carácter divino. Impacto cultural. La Biblia ha influido en el arte, la literatura, la música y la cultura en general, lo que demuestra su relevancia y poder en la historia humana. Testimonio personal. Muchas personas testificamos nuestra experiencia personal al leer y aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestras vidas, sintiendo una conexión espiritual que es una interacción con lo divino. Lo cuarto que debes saber, bendiciones que tiene la Biblia para los seres humanos. En Deuteronomio 11 versículos 26 y 27 el Señor le dice al pueblo de Israel: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. El Señor pone delante de cada persona la bendición y la maldición, y es muy sencillo, la bendición se obtiene escuchando y obedeciendo los mandamientos de Dios. Moisés está hablando al pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida. A lo largo del libro de Deuteronomio, hace un repaso de la historia del pueblo, recordando la ley recibida en el monte Sinaí y reafirmando la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Este discurso es crucial, ya que establece las condiciones del pacto que el pueblo debe seguir. El versículo establece un principio fundamental en la relación entre Dios y su pueblo: las decisiones tienen consecuencias. La bendición representa los beneficios y la prosperidad que vendrán de la obediencia, mientras que la maldición simboliza las consecuencias negativas de la desobediencia. Esta dualidad resalta la responsabilidad del pueblo ante sus acciones y decisiones. La bendición mencionada está condicionada a la escucha y obediencia a los mandamientos de Dios. En la teología israelita, la obediencia y el seguimiento de la ley son maneras en que el pueblo mantiene su relación con Dios. Escuchar implica no solo oír, sino también actuar conforme a lo que se ha determinado. Este es un tema recurrente en la Torá, la obediencia como manifestación de lealtad y amor a Dios. Al referirse a los mandamientos, el pasaje destaca la importancia de la ley como guía para la vida. Los mandamientos son considerados enseñanzas divinas que no solo regulan la vida espiritual, sino que también afectan la vida social, familiar y comunitaria. En el Evangelio de Lucas capítulo 11 verso 28 el Señor Jesús dice: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando analizamos este pasaje encontramos que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, expresa el más alto grado de paz y felicidad que puede experimentar el ser humano, y se encuentra en el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios.
El salmista David dijo, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino», lo que nos enseña que el conocimiento de la palabra de Dios ilumina nuestra mente y nos permite tener una clara percepción de la realidad de la vida, y de esta manera tomar buenas decisiones en las adversidades a las que nos enfrentamos cada día. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3:16 dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven líder de la Iglesia, enfatizando la importancia de la Escritura en la vida de un creyente y en la práctica ministerial. La primera parte del versículo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que los textos de la Biblia son considerados como un producto directo de la influencia divina. Se afirma que Dios estuvo involucrado activamente en la escritura de las Escrituras, guiando a los autores para que transmitieran su mensaje y voluntad. Este concepto de inspiración implica que la Biblia posee autoridad y relevancia espiritual. El pasaje continúa explicando para qué es útil la Escritura. Se menciona 4 propósitos específicos. Para enseñar, la Escritura proporciona principios doctrinales y verdades espirituales que son esenciales para el conocimiento y la comprensión de la fe. Para redarguir, la Biblia también puede servir para confrontar o convencer a los creyentes de su pecado o error. Es un medio para señalar lo que no está bien y llevar a la reflexión. Para corregir, más allá de señalar el error, la Escritura ofrece orientación sobre cómo cambiar o rectificar el comportamiento y las creencias equivocadas. Es una guía hacia la restauración. Para instruir en justicia, este aspecto trata sobre la enseñanza práctica y moral, ayudando a los creyentes a vivir de acuerdo con la justicia y la moralidad que Dios establece. Objetivo final, el resultado de ser instruido, corregido y guiado por la Escritura es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí se destaca que el propósito de esta formación es equipar al creyente para que pueda vivir una vida que glorifique a Dios. Perfecto implica estar maduro y capacitado, no en el sentido de ser sin errores, sino en el de estar en un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. En resumen, este pasaje subraya la importancia de las Escrituras en la vida del creyente, no solo como fuente de conocimiento, sino como una herramienta divina para el crecimiento personal y ministerial, ayudando a las personas a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.